amado Señor, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno. Señor, queremos poner este tiempo delante de tu presencia, Señor, reconociéndote como nuestra primera autoridad, como nuestro Rey y Señor, como el todo en nuestra vida. Señor, reconocemos nuestra incapacidad para hacer tantas cosas, Señor, que tú nos llamas a hacer, pero sabemos que tú eres nuestra guía, que tú has dejado tu Espíritu Santo para guiarnos y para ayudarnos en este caminar, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, obedientes al llamado supremo de la maternidad y la crianza de nuestros hijos. Pero sin ti, Señor, no podemos hacerlo. Señor, te necesitamos. Reconocemos, Señor, que nuestra vida depende totalmente de ti. Ponemos este tiempo delante de tu presencia y a cada una de las mamás o papás aquí conectados, Señor, porque sé que has sido tú quien los ha atraído, Señor, a esta reunión. Nuestro propósito, Señor, llamado supremo tuyo, es que volvamos el corazón a nuestros hijos, que los padres vuelvan el corazón a sus hijos y sus hijos a los padres, Señor. Tú conoces, Señor, las intenciones de nuestro corazón y este mover, Señor, que como equipo estamos llevando, Señor, instruidos y guiados por ti, tu Espíritu Santo. Señor, que esto, Señor, se cumpla la vida de cada uno de los padres aquí representados, de cada una de las familias, para que lo que podamos aportar sea de inspiración y de bendición para otros, Señor. Que este tiempo sea de edificación y que todo aquello que puedan aportar también quienes estén presentes nos edifique a nosotros, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, prepara nuestro entendimiento para poder recibir esta enseñanza y esta guía de la mejor manera, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos conectarnos a través de estas redes, Señor, sin importar la distancia. Podemos juntarnos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo corazón, Señor, para aprender, sin importar que estemos en diferentes partes del mundo. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que tomes el control aún de la tecnología para que todo pueda fluir en paz. Ponemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Ya estamos aquí en el espacio que es para que todas nos escuchemos, para que todas podamos estar en comunidad, aportando lo que Dios nos da en lo secreto, aquí en público. Sabemos que todo es de Él, por Él y para Él, y que Él da sabiduría al que la pide y la da en abundancia. Entonces, voy a hacer un repaso de lo que llevamos. Se han quedado grabadas todas las anteriores reuniones. Yo creo que estamos como en la cuarta más o menos. Y gracias, Jazz, porque hace 8 días me salvaste. Dios te concedió. Entraste justo a tiempo, yo tenía que hacer unos trámites y ya no avisé a tiempo, entonces era como que dije, ah, sí nos alcanza el tiempo, pero hubo preguntas, hubo un espacio en donde siempre hay inquietudes y como es solamente una vez a la semana y pasan tantas cosas entre semana, aún a los que ya tenemos jovencitas, que, con hijos grandes y demás, siempre hay en cada etapa retos y desafíos y a lo mejor lo que yo estoy viviendo, otra persona también lo ha vivido y aunque es algo muy independiente y particular, el trato de Dios para cada uno de nosotros y el trato de Dios para cada uno de nuestros hijos, sin embargo, las experiencias nos enriquecen porque a fin de cuentas todos estamos en el mismo camino y todos estamos hechos de la misma madera y todos tenemos luchas, aunque distintas, ¿no? Pero podemos coincidir más con algunas personas y aprender. Miren, aquí está entonces el principio que era esa vida en abundancia que a veces sentimos que se nos escapa como agua entre los dedos, decimos, ay, siento como que no me rinde el día, siento como que algo no está funcionando, como que todo lo que yo pensé que era la vida cristiana, pues no aplica para mí, ¿no? Y todos lo vivimos, realmente no podemos sentirnos excluidos, pero en realidad esto es una verdad, que Dios dio su vida para darnos una vida aquí en esta tierra en abundancia. No es hasta que me vaya al cielo un día,
no es, ay, cuando mis hijos ya se vayan y ya por fin voy a estar libre, no es cuando soy soltera y mejor una vida en abundancia como lo cree el mundo, es para qué me embarco en compromisos que después me van a evitar la plenitud. No, 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 la plenitud es allí donde Dios nos está llamando, allí Él está con nosotros y la plenitud es Él. Entonces, la vida Zoe es conforme a los principios de la palabra, Él trae bendición, Él trae abundancia en todos los sentidos. No nos estamos enfocando únicamente a abundancia en lo material, aunque viene acompañado en el tiempo perfecto de Dios, pero no es nuestro fin, son añadiduras, pero es abundancia en general, integral. Dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Que hay tristeza cuando nuestro enfoque es lo material y nuestro afán y codicia nos llevan a lo mejor algunas lo llegamos a vivir, ese perseguir lo material que ocasiona que cuidemos otras áreas y que haya daño a largo plazo. Entonces, a lo mejor vivir con poco en el momento no es atractivo para nadie, es doloroso para la carne, el dejar hacer a un lado la realización propia y todo lo que el mundo ofrece, pues es locura para los que se pierden. Pero sabemos que es un tiempo momentáneo porque estamos dedicando a riqueza mayor, y es, a fin de cuentas, va a ser un fruto de gozo, un fruto apacible de justicia, dice la palabra, si somos necesitados eso, ¿no? En morir a nuestra carne. Este es otro versículo que veíamos como una invitación, se me figura esa de Deuteronomio 6 que dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos? ¿No? Ahí veo, a mí siempre me ha conmovido tanto ese versículo. Gracias a Dios, mi maestra de la iglesia me pidió que lo aprendiera en mi niñez y yo me maravillaba de decir, Dios nos está rogando que le hagamos caso para que nos vaya bien. Y yo como que de niña decía, ¿por qué Dios nos tiene que insistir tanto? Si lo que quiere es bendecirnos, y luego me di cuenta que sí, así era yo, que no entendía la primera y que Dios tenía que insistirme para bendecirme. Y decía, ahora entiendo que sí, sí, así es, tristemente. No alcanzamos a ver que su voluntad es agradable y perfecta. Y lo podemos comprobar cuando, a pesar de que no vemos todo el panorama, le creemos y decidimos obedecer. Por eso yo estoy tan motivada, tan inspirada, tan agradecida y tan comprometida en mi corazón por mamis como la hermana Vicky, la hermana Irene, con las que he tenido un contacto un poco más cercano, que me comentan lo que enfrentan, eh, esas situaciones en donde, como jazz, en donde no está allí el varón, el varón no marcha con convicción, obedecen. ¿Cómo es de bendición para mi vida eso, no? Después tenemos aquí ya los puntos que dejamos la vez pasada en pantalla, en donde avanzamos en cuanto a todo es de Dios, por Él, para Él, y cómo Él ha revelado. Quiero comentarles en este primer punto, voy a ir añadiendo cada vez, o sea, no es como que vemos un punto y ya no lo volvemos a ver, sino siempre va a haber material nuevo que podamos añadir a cada uno de los puntos, no llevan un orden, el yo hacer prácticos siempre y a la mera hora hacemos otras cosas. Ay, aquí la numeración está mal, luego la corrijo. Pero la forma es de lo que se habla a veces muy poco. Lo que está al fondo, todas las ideas y también fundamento, e igual en las lecturas, ¿no? Pero ya algo práctico de educación siempre como que hace mucha falta. Ok, pero dime cómo, ¿no? Dime ya, por favor, necesito saber para que hoy, para que mañana ya lo haga. Entonces, quiero más enfocarme en el punto 6. Pero
brevemente lo que quiero añadir, por ejemplo, es que el club de lectura de Preparando a mis hijos para agradar a Dios es el número 2, entrenamiento en carácter, y que eso es el fundamento, decíamos, y la crianza siempre va a ir de la mano, y de hecho va a ir como prioridad preponderante, aún en nuestros hijos jóvenes. Mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo, ellos son seres bajo autoridad, nuestra autoridad. No es como que ya se mandan solos, ya, es que como ya trabaja ya y ya aporta la casa, ellos ya pueden decidir con quién se van a casar y no, 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 no. Los hijos de Elí, dice la Biblia, y siempre ese pasaje que cuando Dios lo trae a mi mente me estremece mucho y digo, Señor, ayúdame, porque dice, Él no les estorbó su pecado, o sea, no porque ya eran grandes, ya eran sacerdotes, probablemente ya estaban casados, este, los padres no podemos estorbarles su pecado, porque se nos va a demandar. Entonces, eso es el entrenamiento en carácter. Está la herramienta, hermanas. Es muy accesible el libro. Lo pueden adquirir, si estás lejos, lo puedes adquirir en virtual. No deseches el aprendizaje en entrenamiento en carácter. Y lo que les decía en cuanto a Dios, que por Él, de Él y para Él, son en el libro, he estado ahorita hojeando el libro de educar no es escolarizar, escolarizar no es educar, algo así de Darrell Miller. Qué tremendo me ha parecido este capítulo en donde dice que hay tres fuentes de verdad. Y esto va de la mano con la historia y va de la mano con la pedagogía revelada y va de la mano con lo que hemos aprendido del hermano Kevin Swanson. Tres fuentes de verdad que son la revelación de Dios en su palabra, sus obras. Sus obras son los modelos del Antiguo Testamento, sus obras son la naturaleza, sus obras son la historia. Número 3, revelación en la palabra, sus obras naturales y digamos en la historia y en la revelación al hombre y nuestra razón. Cuando nuestra mente, dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Esta mente que se nos ha dado, decíamos al principio, Dios nos ha dado armadura espiritual para llevar cautivo todo pensamiento que no se somete y para la destrucción de fortalezas. Casi siempre se enseña en la iglesia que la armadura espiritual es para la batalla contra el enemigo y contra principados y potestades, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero ¿qué creen? Que la armadura esas fortalezas también se refiere a fortalezas acá, contra mí mismo, para que yo lleve cautivo lo que es secular, lo que el pecado y la caída han dejado en mi mente. Entonces, es cuando se renueva. Mi meditación en la palabra es algo razonado. La fe y la razón se combinan. Nos han enseñado que la razón, voy a escribirlo aquí en la pizarra porque es algo muy importante que casi no se enseña y que casi, denme un segundo, que casi no le damos la importancia que sí le da la palabra de Dios a la parte de la razón. Hemos sido enseñados, y el mundo lo cree así, que la fe y la razón son temas separados. Creemos que la fe son emociones, es subjetiva, o sea, no tiene que ver con lo tangible, que son emociones que que pertenecen a nuestro corazón y que es privado. Y que la razón es objetiva, o sea, como si estuviera en contra de la fe, que es práctica, que es verdadera y que es para lo público. Entonces, creemos que estas dos no se mezclan. Y otra cosa bien triste y bien peligrosa es que creemos que todo lo emotivo, subjetivo y del corazón y de la religión es para las mujeres. Así se les enseña a los varones en esta sociedad. Todo eso es femenino. Los hombres no tienen por qué estar en la iglesia, no tienen por qué involucrarse. Eso es ajeno. Esto es
Y en cambio, lo pensante es la razón. Y eso no tiene nada que ver con lo religioso. Pues eso es un gran engaño, porque realmente no, Dios no lo ha enseñado así. Dios nos dice que meditemos porque nos ha dado la capacidad. O sea, cuando Él quiso darse a conocer a nosotros, eligió darnos la capacidad de entendernos y comunicarnos con Él. Eso es algo tremendo, porque a nadie, a ningún ser de la creación, de aquí, de esta tierra, se le dio la capacidad de tener una mente para comunicarse y estar en comunión con Dios. Y a nosotros como seres humanos, sí. Eso quiere decir que tenemos la inteligencia y esa capacidad que Dios nos ha dado y nuestros hijos también a su imagen y semejanza. ¡Cuánta responsabilidad! Y podemos razonar la fe sin dudar, sin incredulidad. La duda tiene lugar porque da lugar a la meditación, al razonamiento, a la búsqueda, no así la incredulidad. Entonces podemos entender que Dios sí quiere también. No es prioridad lo académico, no, hemos dicho, no es prioridad el razonamiento, pero el razonamiento no juzga a la fe, el razonamiento solo discierne. En cambio, el ateísmo lo que hizo fue querer ser juez de la revelación. Y eso nunca no es el objetivo del razonamiento. No es juez, solamente es un colador con el que podemos discernir, con el que puede el Espíritu Santo llevarnos a toda verdad. Bueno, eso quería decir, esas tres fuentes de verdad, y la voy a poner aquí, aunque voy a compartir en primero Dios, en un post en Facebook y en Padres que Discipulan, es tres fuentes de verdad, decía el hermano Darrow Miller, y me pareció muy, muy atinado. Número uno, hermanita Irene, veo que usted siempre bien atenta, su cámara prendida y tomando nota. Si nos hace favor de recordar cuáles son esas tres fuentes de verdad. Ya mi vecinita, la hermana Irene, ya me vino a visitar, ¿verdad, hermana Irene? Ya nos conocimos en persona, qué gozo. Bien, bien diligente en la palabra la hermana Irene. Las tres fuentes de verdad de aquí, de los principios, Sí, del el material que le comentaba de educarnos, escolarizar. ay, disculpe, no, o sea, me agarró así, hermanita, que no. No se preocupe. A ver, las ponemos aquí. La palabra de Dios revelada es la primer fuente de verdad. Sin embargo, no me crucifiquen, no es la única, no es la única fuente de verdad. Dios ha permitido que ese sea el punto de partida y el fundamento, pero la segunda fuente de verdad son sus obras. Las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, la historia, la creación, pero también las instituciones que él creó, los modelos y principios de su palabra. Por ejemplo, su obra es la familia y el matrimonio. Su obra es el gobierno con cosmovisión bíblica. Su obra es la iglesia. Su obra es todos los conceptos e ideas aterrizados a los principios de la palabra. Sus obras son otra fuente, la historia. La historia es suya, son sus juicios. El universo, la creación, las instituciones, obviamente, por Dios, diseñadas en el diseño original, valga la redundancia. Las instituciones es individuo, matrimonio, familia, iglesia, gobierno. Él las diseñó. La creación y aún el mundo de las ideas que vienen de él, ese es parte de sus obras. No nada más es la naturaleza. Y hay otra verdad que es una fuente de verdad, que es el razonamiento. Obviamente, este razonamiento es una mente renovada. No cualquier persona puede basarse en su razonamiento, porque el razonamiento debe estar fundado en estar alimentándonos de la palabra, ¿no? Pero bueno, ya
no quiero ahondar en esto, lo voy a dejar ahí y ahondaremos en un post para que podamos avanzar hacia lo práctico. Quiero platicarles que estuve esta semana escudriñando el número 6, las etapas del niño, etapas de desarrollo. Cuando yo cumplí 11 años, que salí del grupo de niños, bueno, empecé, ya saben, ¿no? Maternal, los niños chiquitos, luego ya pasé a la escuela dominical de los más grandecitos, y a los 11 ya pasábamos al grupo de los jóvenes, ya no estábamos en el ministerio de niños, pero allí yo estaba tan unida a mi maestra de escuela dominical, que estaba en la presencia del Señor, mis rocks, que le dije, yo quiero ser maestra de niños, no me quiero ir así, desligarme del ministerio de niños, aprendí mucho de ella, fue una bendición muy grande, y, y entonces a los 11 años empecé a dar clases a 5 niñitos de 2 años, y ya, para mí fue mi primera experiencia práctica de educación, y ella nos incentivaba a ahorrar y viajar a congresos de niños, en donde fue una gran bendición porque era una pedagogía con cosmovisión bíblica pues yo no sabía nada de eso, pero cómo me bendijo porque allí nos enseñaban las etapas. Como un niño, esto a mí siempre me ayudó mucho, fue como uno de los grandes pilares de mi percepción de educación, que es que un niño solo va a prestar atención, más o menos, ¿no? No sé qué tan científico es, pero sí me hizo clic. Los minutos de su edad es la atención que tú tienes de un niño, no más. O sea, si tú ya te extiendes y como yo, ¿no? Que echas mucho rollo y ya los perdiste. Si un niño de 3 años, un niño de 2 años te va a prestar 2 minutos de atención. Atención comprometida, atención enfocada. Ya después te puede oír de rebote, pero enfocada, 2 minutos. Un niño de 3 años, 3 minutos. Un jovencito, de luego ya Dios nos concedió dar clases a adolescentes, 15 minutos, no más. Nosotros mismos no atendemos más de 40 minutos enfocado, y eso es mucho decir, ¿no? Y ahora con la virtualidad, ya saben que hemos hablado de que la atención, como somos multitask, no estamos ahí. O sea, ya nuestro ejercicio de concentración, más bien nuestro músculo de concentración, está muy disperso, muy diluido, y no atendemos activamente. Entonces, esto de las etapas, a mí en mi primer contacto con la pedagogía, a los 11 años, nos íbamos vendíamos cosas en la iglesia, ahorrábamos, armábamos un camión, nos íbamos a esa, ya saben, visión, ¿qué? Con el hermano Chris Richardson, el vaquero Vázquez, íbamos las maestras. Y yo iba con puras maestras ya de edad, o sea, experimentadas, yo la chamaca mocosa de 11 años, pero a mí me encantaba ir y yo tomaba notas y decía, yo elijo estos talleres, el taller de enseñanza bíblica y de aplicaciones prácticas, y yo le doy muchas gracias a Dios que en mi juventud me permitió tener esos em, contacto o tener esos acercamientos con estos consejos de maestros de niños cristianos. Y luego ya me hizo clic cuando empecé a estudiar propiamente para hacer homeschooling con mis hijas, ¿no? Ahí ya Dios me permitió conocer la pedagogía de Charlton Mason, material del hogar educador, conferencias, y todo coincidía, ¿no? Fue eso de mucha bendición. Y recientemente, bueno, en otro tiempo también tuve contacto con la educación clásica, tuve material que pude adquirir y aprendí. Me interesó mucho acercarme a lo que es la trivia. Voy a también a usar la pantalla para esto. Quiero decirles qué es lo que he averiguado, y es solamente pensar en voz alta. No soy autoridad en nada de esto. mm, Solamente es una pedagogía revelada, personal, conclusiones a las que yo he llegado. Algunas podrán estar a favor, otras en contra, pero lo que les sirva, tómenlo. Disciérnanlo, desechen lo que no les sirva. Esto acerca de las etapas es lo que yo, y también con alguna pedagogía secular,
Todo eso lo he combinado y le he pedido a Dios, y yo lo apliqué con mis hijas de esta manera. Muchas veces, y aquí está Yasmín, que podrá ella aterrizarme, porque ya es más experta bueno, yo no soy experta, pero lo poco que yo supe de Charles Mason, pero ella ya lo ha aplicado más, ha profundizado más en este material, como nuestra amiga Elsa, en cuanto a cómo la trivia clásica muchas veces tiene que discernirse y aplicarse con cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que vemos activamente en los niños? Bueno, primero vemos que cuando ellos nacen, el desarrollo que venía dándose en sus neuronas cerebrales no se detiene al nacimiento. Siguen ellos, su cerebro se sigue desarrollando. Por eso los primeros 5 años son tan determinantes en la vida de un niño. Dice el hermano en la etapa de la primera infancia, le vamos a poner así ese nombre, dice el hermano Ted Tripp que en la etapa de la primera infancia lo que sucede es que el niño tiene muchos cambios. Ya saben que de que nace al primer año casi duplica su tamaño, creo más o menos así, recuerdo haberlo leído, ¿no? Y cada 3 meses ya saben las mamás, tenemos la ropita guardada para el año y dices tú, voy sacando la del neonato, luego 3 meses, luego 6 meses, luego 9 meses, porque si no la tengo la ropita durante el año, hay como unos 5 cambios de talla. Y alguna vez, bueno, mis hijas fueron muy pequeñitas y siguen siendo, pero sí oía de mamás que me decían, es que ya no le quedó, la saqué ya tarde y su tamaño fue aumentando de tal manera que me ganó y ya no le quedó la ropita, por lo grande que son, ¿no? Y dice, no, nació como de talla 3 meses por lo grande. Pues sí, igual que como en el volumen de su talla va aumentando, sus capacidades están como nunca en su vida el primer año, bien conscientes y bien creativos y bien con un aprendizaje increíble. Por eso en la primera infancia es tan importante que el niño pueda estar siempre en movimiento, porque el movimiento y la psicomotricidad están conectados con su desarrollo neuronal. Esta es la etapa en la que el niño es objetivo. Él cree todo lo que se le dice. Para él lo subjetivo no existe. Si la mami está, él la ve, ahí está, pero si la mami se va, ya la mami desapareció, o sea, se le fue, ya no existe. Solo existe lo que el niño ve, ¿no? El bebé. Por eso el hermano Ted Tripp dice que el enfoque en carácter de la primera infancia es que una sola cosa aprenda. Aparte de que aprende muchas cosas a nivel cognitivo, pero en carácter hay una sola cosa. No sé si aquí alguien que leyó el libro se acuerda cuál es el enfoque en carácter de la primera infancia. Que pueda tomar la palabra. En el apéndice o en la segunda parte del libro de Cómo pastorear el corazón de sus hijos, el hermano Ted Tripp dice, de los 1 a los 5 años enfócate en una sola cosa, porque el niño va a seguir aprendiendo el lenguaje. Sí, adelante. En la obediencia. En la obediencia. Exactamente. En la obediencia. Entonces, las características de la primera infancia es que los niños son objetivos y el enfoque en carácter, muchas gracias quien participó. Entonces, el enfoque en carácter es a que aprenda a ser obediente y coincide con Susana Wesley. Ella decía que lo primero que se tiene que enseñar es que es un ser bajo autoridad, bueno, lo estoy parafraseando, y ella lo expresa como dominar su voluntad y muchas veces se ha malinterpretado como que hay que obligarlo, hay que controlarlo, pero lo que ella quería decir con sus hijos, que fueron grandes hombres de Dios, escritores de los mejores himnos de la iglesia metodista y más bellos que existen, más cultos. Ella tenía, no recuerdo cuántos hijos, si alguien recuerda lo puedo poner en el chat, no sé si estoy bien, que eran 19, creo que no, ¿verdad? No me acuerdo, pero tenía muchos hijos y John Wesley, que fue el fundador del metodismo, un predicador itinerante que ayudó que contribuyó con el avivamiento de Inglaterra en 1000
no sé si fue 700, 800, pero ellos dos hijos criados por Susana Wesley. Tenemos el PDF para que guste, es cuadernillo gratuito, lo voy a compartir en Facebook. Y su biografía es tan maravillosa porque ella era una mujer muy diligente y muy seria, era esposa de pastor y enfrentó cosas muy tremendas, desafíos tremendos de su época. Y ella también decía que primero conquistar la voluntad, antes de que aprendieran a leer y escribir, lo importante del enfoque era que ellos obedecieran. Entonces, la obediencia es el enfoque de esos primeros años. En esa etapa, primera infancia, vamos a hablar que es el preescolar, ¿no? Pero también, aunque son los primeros 5 años, esto nunca caduca. O sea, la obediencia es sí o sí, siempre. Porque dice la Biblia que la desobediencia es como la adivinación y que la desobediencia es como la hechicería. Dice, ciertamente el prestar atención es mejor que los sacrificios y obedecer mejor que el cebo de los carneros. O sea, eso es algo que dice el Proverbios que si no aprenden a obedecer pueden morir jóvenes. O sea, nosotros los estamos orillando a la muerte si son hijos que no tienen una consecuencia y un límite cuando son desobedientes. Y qué bonito y qué sencillo cuando en los 5 primeros años sembramos en eso. Porque entonces, más que enseñarles música a los 3 años, gimnasia a los 5, digo, no estoy descartándolo, no hay un tiempo para cada cosa, pero hacerlos unos niños prodigio, Baby Einstein, genio, y le compro y lo estimulo y lo llevo a Gymboree. Todas esas son cosas atractivas, son cosas que la mercadotecnia nos induce a buscar. Yo me acuerdo una inseguridad tan grande que tenía yo como mamá, que yo quería imitar a mis concuñas en todo lo que ellas como mamás primerizas adquirían en lo material, y que si la silla y no pude, obviamente, no tenía los medios, ¿no? Pero si algo podía semejante, quería tenerlo, ¿no? Lo material, y eso me hacía sentir como que yo ya estaba haciéndolo bien. Y luego me di cuenta y dije, no hay nada escrito, ¿no? Había cosas que ni siquiera eran óptimas, pero esa imitación y esa tendencia en lo material, pues debería más bien enfocarse hacia el carácter. Si nosotros sembramos en esos 5 primeros años en ser diligentes y ese material de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, y aún estos principios del libro de preparando a mis hijos para agradar a Dios, nos enfocamos en eso, vamos a descansar en los de, corrige a tu hijo, te dará descanso y traerá alegría a tu alma. Yo solo quiero glorificar a Dios y decirles que yo sí lo experimenté gracias a Dios y sí puedo descansar y sí pude ver que funciona, que si tú les enseñas y eres diligente en la corrección y el amor y en lo que siembras, al rato, cuando ya están más grandecitos, se combinan sus capacidades que adquirieron en la primera infancia con su lógica y su capacidad de razonamiento de la siguiente etapa. Y lejos de usarlo para rebelarse y decir, ¿por qué? No, a mí eso no me gusta, yo voy a hacer mejor esto. Qué triste llegar a la etapa de los 10, 11, cuando ya no se sembró. Nunca es demasiado tarde. Dios hace maravillas y Dios puede rescatar lo que no se sembró y lo que el pulgón y el revoltón comieron. Pero qué mejor, si tú tienes hijos chiquitos, te conviene. Eh, Voy a seguir avanzando porque todo es muy, muy ideas y poco aterrizado. Entonces, en esta etapa es en donde los niños, en la trivia, voy a anotar aquí algo que les decía al principio, que a lo mejor no todos están de acuerdo, pero yo voy a decirles a la conclusión que llegué. Pues los griegos romanos, que son esa educación clásica que se le llama, el periodo que ellos dominaron el mundo, realmente yo veo que es parte de la historia que Dios nos concede, y yo creo que así como
apóstol Pablo aprendió el griego y aprendió de la cultura helénica, digamos, de la cultura clásica, fue con un propósito. Hay muchas cosas bellas, hay muchas locuras, cosas terribles en cuanto a teología de los griegos, pero hay cosas muy buenas y muy rescatables. Como les decía, parte de la historia es parte de la fuente de verdad. No es revelada, no es la autoridad, pero sí es rescatable, por ejemplo, el pensar que ellos al educar se dieron cuenta de que habían etapas, 3 etapas, que se llama trivium. Y quiero hacer aquí una aclaración, porque sé que Charlotte Mason en cuanto a las etapas tiene una percepción que es válida también, pero no son opuestas. Yo llegué a la conclusión de que la trivia clásica no está opuesta a la enseñanza que dejó la pedagoga Charlotte Mason en cuanto a esto. Fíjense bien. No se trata de enfocarnos en la trivia como enseñanza, como que solo en la primera etapa, que es la gramática, se le conoce en la trivia a la primera infancia como gramática, no de la materia de gramática, sino de ah, como etapa, como que los niños empiezan a estar en contacto con el idioma, con las palabras, con la base de todo lo que es el conocimiento. Eso no quiere decir que no les vamos a enseñar el conocimiento integral. No nos vamos a enfocar solo a la memorización con los niños chiquitos. Pero, ¿qué creen? Yo la trivia la veo como características de la etapa, no como el enfoque para enseñanza. Espero darme a entender, pero estas más bien la trivia son características. Yo le doy gracias a Dios porque me ha concedido enseñar en escuela dominical, en ambiente homeschooling, en ambientes colegios privados del Estado, en ambiente colegios cristianos como Amistad Cristiana y en ambiente virtual ahora. Entonces son 5 ambientes en los que durante más de 30 años, casi 40 años, Dios me va a conceder cuando cumpla 5, dentro de un año ya tendría yo 40 años enseñando. Yo llegué a esa conclusión, características. Es que cuando escribo y leo y hablo, cometo errores, disculpe. Entonces, a lo que voy es, la trivia dice, en la gramática enfócate solo a enseñar de memoria los conceptos. Porque el niño chiquito, lo que le importa, lo que le llama mucho la atención es repetir, repetir, repetir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los conceptos. Y tienden a canturrear y a coplas y a poemas y a todo lo que sea de grabar en su disco duro información. Sin embargo, tiene razón Charlotte Mason en decir que no les debemos privar de toda la integralidad, todo el conocimiento completo. O sea, no porque él sea muy bueno para memorizar, porque sí lo son y me consta, y van poco a poco perdiendo un poquito de la memorización. Mis alumnos que son más chiquitos son mejores para memorizar que mis alumnos en la etapa lógica, que son más dados al razonamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no solo vamos a memorizar con ellos, sino a leerles obras completas de cada materia, y esto lo vimos en Upgrade y también se los voy a compartir primero Dios dentro de 8 días, podemos llevar una secuencia progresiva, fue nuestro último capítulo, ¿se acuerdan? Secuencia sabia progresiva, en donde en la primera etapa de cada materia les vamos a dar el total de la información, no se las vamos a fragmentar como secularmente se hace, se va dando cachitos de información en lo secular. Y ya cuando son más grandes, ya se les da todo. No, se les da todo, y esta es una bendición de Charlotte Mason, revelada a Charlotte Mason, es ellos son capaces de digerir a su nivel todo porque ya están como personas completas. Pero es cierto también la trivia de que más les atrae ciertas fortalezas. Entonces, si tomamos lo mejor de la educación clásica, de la trivia, y lo mejor de Charlotte Mason es, las dos cosas son verdad. Lo uno no descarta lo otro. La trivia solo son características.
No son enfoques pedagógicos, son características del niño. ¿Qué quiere decir gramática? Es súper bueno para memorizar. Entonces, en cada materia lo que tenemos que hacer en la primera etapa, en todas las materias que Dios nos ponga a la mano, es démosle el general y después practiquemos la memorización. La memorización no la tenemos que satanizar. A mí como maestra de inglés me ha llamado mucho la atención su capacidad de memorización y me sirve tanto, porque eso ya no se les va a dificultar en las siguientes etapas. Lo que no memorizaron en la primera etapa, luego ya no van a poder. Gracias a Dios siempre me permitió tener muy buena memoria, ser una niña que se memorizaba las cosas muy fácilmente. Pero ¿qué creen? Todo ya se me olvida, ya estoy viejita y ya no. Y digo, gracias a Dios por mi primer versículo a los 5 años. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Porque ahorita ya no me acuerdo del versículo de ayer. Hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Ese es el versículo con el que yo quisiera apoyar las etapas de desarrollo. Hay un tiempo para todo y todo tiene su tiempo. Si nosotros queremos sacarle el jugo a cada etapa y hacer que sea más fácil la siguiente etapa, necesitamos aprender de las etapas de desarrollo. En el Club de Upgrade, que hoy a las 4 están viendo, van a llegar a eso de las etapas. También ayer a las 6 de la mañana con Jazz tuvieron del libro de Upgrade. Tenemos lectura de crianza y lectura de educación y va a ser algo continuo, diferente material, para que siempre estemos con esas dos herramientas que siempre nos hacen falta. Entonces, en la primera etapa, por ejemplo, elijamos cualquier materia. Yo quiero que mi hijo estudie música, ¿no? ¿Qué hago en la primera etapa? En música, en la Biblia, en historia, en el español, en la escritura de mi idioma, en el inglés, en la materia que ustedes gusten, en historia. Obviamente que la pedagogía revelada no separa las materias así como es hora de historia y no tiene nada que ver con la geología, con la geografía y no tiene nada que ver con la teología. No, no, no. Es todo, pero voy a hablar, por ejemplo, de música, ¿no? Bueno, pues yo puedo hacerles narraciones en donde se presente historia de la música, ¿no? La música grecorromana y los cantos gregorianos, y luego vino entonces el barroco, y el padre de la música fue Johann Sebastian Bach, y puedo aprovechar la biografía para mezclar historia del arte con un hijo de Dios en la adoración, porque componía alabanza para Dios en aquel entonces, y él fue el más grande de los compositores porque sus obras son de pura adoración y son la guía, la pauta. Entonces, mi hermanita Magali, en un momentito más, nada más termino este concepto y tienes la palabra. ¿Cómo lo vivo en la etapa gramática? Bueno, pues le doy toda la información y el niño se va a quedar, lo va a digerir como él quiera. Acuérdense, nos lo decía los jueves, primero Dios mañana, acuérdense de conectarse hoy, escuchar la grabación de Elsa Gutiérrez, que está leyendo el libro Por causa de los niños, de Susan Sheffer, sobre Charlotte Mason. Lo voy a poner, bueno, si me ayuda alguien en el chat. Nuestra hermana Tania, muchas gracias Tania y Daisy, que son nuestro apoyo en chat y en tecnología, tan preciosas y tan diligentes. Muchas gracias. Entonces, en ese libro, lo que vemos es que cuando nosotros les narramos, por ejemplo, que estuvimos narrando de Johann Sebastian Bach, ¿no? Y es impresionante. Y si ustedes también, por ejemplo, añaden a Vivaldi, él fue un sacerdote, pero él componía para los niños pobres, para que los niños pobres fueran un coro, fueran una orquesta, y lograron ser una orquesta en toda Europa, muy famosa, de niños huérfanos. Y sus composiciones eran para Dios. Él estaba todavía dentro del catolicismo, pero no satanizamos, porque mucha de la gente que está en el catolicismo tiene un corazón para Dios, aunque todavía sigue siendo revelada, la revelación es progresiva. A nosotros todavía también se nos sigue revelando, ¿no? Pero bueno, después de leerles el todo, vamos a tomar material para que memoricen.
mi recomendación propiamente en cuanto a la música es, como en Mejor tarde que temprano dice, el índice de madurez integral en la primera etapa todavía no están listos para un instrumento, no están listos para la lectoescritura, no están listos para lo subjetivo y la coordinación mente, ojo, oído, mano. Todavía no. Acuérdense que la primera infancia todavía está en proceso de desarrollo. Si tú adelantas los tiempos, cortas el proceso en el que está el niño. Por eso necesitamos tanta sabiduría, diligencia y aprendizaje para poder no ser una piedra de tropiezo, sino ir acompañando, así como nos lo enseña en Por causa de los niños Susan Sheffer. Entonces, ¿qué hago con la música? Ok, no puedo enseñarle un instrumento, entonces ¿no le doy nada? No, en los primeros años le damos todo y él va a digerir. Entonces, ¿qué hago? Ya leí, ahora la narración, el relato. Leo 2 líneas o 3 de la biografía y ahora tú me explicas en tus propias palabras qué entendiste. Desde chiquitos son capaces de narrar y ese ejercicio mental va a ayudar a que el niño desarrolle el músculo de la concentración y la atención que hablábamos hace rato que tanto falta nos hace hoy en día. De veras es bien difícil que alguien te narre en tus propias palabras lo que acaba de escuchar. Pero hacerlo un hábito diario es parte de todo el proceso. Primera infancia, etapa lógica y etapa retórica. Gramática, lógica y retórica, siempre que ellos digan en sus propias palabras. ¿Por qué? Voy a poner aquí esta nota. Y estoy usando pizarra porque cuando doy mis clases así lo hago y ya estoy bien acostumbrada a escribir así. Es la narración, que es uno de los 2 pilares más grandes que yo así lo veo, ¿no? De Charles Mason junto con el estudio de la naturaleza, es una herramienta de aprendizaje de primer nivel, combinada con, yo le llamo el relato. El relato es de regreso, o sea, yo ya te narré, ahora tú me relatas lo que entendiste, relato en sus propias palabras del estudiante. ¿Qué pasa cuando ya relata una persona? Está digiriendo. Tú le alimentaste con la palabra de Dios. Hablemos ahora ya no de la música, hablemos de la teología. Tú leíste en el devocional, decíamos hace 8 días, Proverbios idealmente un capítulo diario, pero tú vas a elegir un versículo y me lo vas a explicar en tus propias palabras. ¿Qué te habló Dios hoy? El chismoso aparta a los mejores amigos. Entran sus palabras con bocado suave. Con el suelto de lengua no te entrometas. Esa es una melodía de Amós. En mi casa aprendo a leer, del programa para aprender a leer. Bueno, a ver, hijo, dime en tus propias palabras. ¿Qué pasa cuando hay un relato del estudiante? Cuando ya me lo pone en sus propias palabras. Está digiriendo el alimento que yo le di. Yo puedo meter, alimentar, y ahí está la comida y lo tiene aquí en la boca, pero no se lo pasa, ¿no? Ya ven esos niños que no quieren comer. No lo está digiriendo. Yo puedo pensar que, no, ya le leí, ya escribió, ya resolvió sus libros de texto, pero no hay digestión, porque la digestión de la mente es el relato. ¿Qué me puedes tú dar? ¿Qué produces tú con el contenido que yo te di? Eso se me hace tan tremendo, lo decía Elsa la semana pasada, el jueves Por causa de los niños. Entonces, en sus propias palabras. Esa es la digestión del alimento mental. La materia que tú quieras en sus propias palabras. Vamos a añadirla aquí en que son objetivos. Acá en la primera etapa y en todas las etapas, la narración y el relato. Hermana Magali, mientras yo estoy escribiendo, si quieres. Buenos días, hermanas. Hola, hola, preciosa. Sí, estaba recordando de lo que estaba diciendo de lo del Trivium y todo eso. Me acuerdo que pues realmente el Señor, así como dice la pedagogía revelada, Dios nos ha traído así de tropiezo en tropiezo y de gloria en gloria.
con mi niño estamos trabajando ahorita las líneas de tiempo. Ya ve que el año pasado nos la recomendaron y todo. Ya había trabajado con mi niña más grande una hoja que se llama personaje histórico. Y en esa hoja hacíamos un resumen de biografías de personajes que a ellos les llamaron la atención. Entonces mi niño me dice, mamá, los que vienen en los billetes, ¿quiénes son? Entonces empezamos a ver, le digo, mira, este es Benito Juárez, y ya buscamos algo de su biografía acerca de él, siendo objetivos también, ¿no? Viendo lo bueno y lo malo de su vida, ¿no? De Benito Juárez, y por qué es que algunas calles se llaman Benito Juárez, algunas colonias, algunas primarias, y le ponemos la foto de la hoja, y luego lo ubicamos en la línea del tiempo, en qué periodo estaba ahí. Entonces, con mi niña más grande, ella está haciendo de los genios del pentagrama, ya está haciendo de algunos de música, de Brahms, de algunas músicas de algunos artistas, algunos escritores. Entonces ya vemos, ¿no? Cuando en Europa estaba pasando esto, aquí en el occidente estaba pasando esto. Y también a partir de esa hoja de personaje histórico también vemos un poco de matemáticas, porque le decimos, ¿no? Nació en 1884 y murió en tal año, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuántos años vivió? Mi niño está aprendiendo a leer cantidades, porque dice en el 1, 8 y 84, ¿no? Le digo, no, se dice 1000, porque esta es la unidad de millar y empezamos, ¿no? O sea, con una actividad bien así sencilla, te abarca varias cosas, te abarca geografía, te abarca historia, gramática también, porque tienes que poner el nombre con mayúsculas, su apellido, en geografía de México, nació en Oaxaca, aquí está Oaxaca, y son actividades bien sencillas que realmente, nació de su curiosidad y cuando, así como usted dice, cuando ya su cerebro ya está listo, ellos lo van procesando. Fue curiosidad meramente de él, ¿no? Entonces, en esas andamos ahorita y la línea del tiempo a mí me parece un muy, muy buen recurso. Muy, muy buen recurso. Y sí, recuerdo que de chiquito yo le leía mucho a mi niña. No, no empezamos a leer ya grande, pero mi abuelo tenía muchos libros de veterinaria, muchos libros, muchos, o sea, tenía ahí en su escritorio y tenía muchos libros y me acuerdo que los dejaba abajo para que los pudiera ver. Y yo siempre estaba con mi abuelo, siempre libros de veterinaria, de cocina y de medicina veterinaria, así. Entonces le digo, ayer estaba diciendo a mi hija precisamente eso, ¿no? De que muchas veces queremos que a los niños les guste la lectura y no les proveemos ni les dejamos a su alcance. Estratégicamente dejarle los libros a su alcance, o sea, libros que les llamen la atención, libros con texturas, de colores, de dibujitos, de acuerdo a la edad. A mí eso me sirvió mucho, la verdad, ni eran libros con texturas y dibujitos así, pero traían imágenes así vívidas, ¿no? Reales, y me llamaba mucho la atención. Entonces yo aprendí a leer muy chica, muy chica aprendí a leer porque tuve ese alcance con los libros y ya le decía, abuelito, ¿qué dice aquí? Y mi abuelito entre su trabajo y todo ya me decía, dice esto, y abuelito esto y lo otro. Entonces a mi niña yo me acuerdo que le leía La Sirenita, Pinocho y esos, ¿no? Ya a mi hijo pues ya le compré la colección de joyitas, de Bari Callado, ya como que fue diferente. Pero siempre le hacía hincapié esto, ¿no? Por ejemplo, en Pinocho, ¿no? Mira, esto que hizo Pinocho no está bien, porque mira, no le obedeció a su papá y hacer ese tipo de cosas. Y así como usted dice, a veces uno piensa que porque están chiquitos no la van a entender o lo subestima uno mucho, pero sí lo captan, sí lo entienden, no los debemos de subestimar, porque ni aún cuando son chiquitos su espíritu, más cuando es la palabra, lo recibe. Yo le cuento a mis sobrinos historias y me dicen, tía, cuéntanos cuando cayó el lumbre del cielo, o sea, mi sobrino de 4 o 5 años, cuéntanos otra vez cuando cayó el lumbre del cielo, la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces, no subestimemos el poder de la palabra, ni subestimemos a los niños, porque sí realmente sí lo escuchan, sí lo aprenden, por eso es que a lo malo se les queda bien fácil, porque no está al alcance lo bueno. Eso les Y queda. así es, mi hermanita. Muchas gracias. Así es. Bueno, quiero entonces este tema de la digestión mental, como les decía, a pesar de que yo prepare los mejores platillos y le esté alimentando al niño pequeño o al hijo con la mejor
alimentación, debe haber un proceso de digestión. ¿Y cómo me di cuenta de que sí hubo digestión de esa enseñanza? Pidiendo al alumno que produzca su propio contenido. Ahora en el club de lectura de Preparando a nuestros hijos para agradar a Dios, la dinámica es distinta. No es nada más toda la traducción y todo leerles. Ahora ya las mamis están creando su propio contenido, están digiriendo mentalmente lo que están leyendo entre semana. Ya no hay una lectura en vivo, sino cada mami solita, en lo secreto está teniendo su tiempo con la lectura, con Dios, con revelación. Ahí viene la revelación. Entonces, cuando están ya en vivo en el club, lo que hacen es decir en sus propias palabras. Créanme, el mundo de hoy ya no produce contenido, ya nada más consume. Muy raras son las personas pensadoras críticas que generan material. Pero esta gestión mental no solo es la narración oral. Vamos a añadir esta información. La producción de contenido, de su propio contenido, puede ser, y depende de la madurez del niño. Puede ser oral, que es la primera que se le pide. A ver, ¿qué entendiste? Todos amamos las historias. Ese es el mejor recurso, además de la naturaleza, que podemos tener para educar. La narración de todo tipo de contenido. Les decía de la música. Entonces, no les voy a dar nada de música porque todavía están en la primera etapa y no pueden estudiar un instrumento. No, prepara el andamiaje previo al instrumento. Que memorice, o sea, tú tócales todas las notas, ponles música clásica o música como por ejemplo la de Bach, alabanzas, y diles, mira, de aquí se derivan estas notas, y les enseñas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do, la, fa, mi, do, re, y ellos van a empezar a identificar, mira, esta suena do, esta suena sol, la rítmica, las notas, ¿cómo se llama? La notación musical está redonda y ahí estás aplicando también conceptos de matemáticas. Los muy chiquitos pueden identificar la redonda, la blanca, la nota de un cuarto, la de un octavo, cuánto duran, rítmica, todo lo que sea música activa, los niños, hasta los bebés, hasta los del vientre, digamos. Ya estamos haciendo homeschooling en el vientre. Gracias a Dios pude hacer eso con mis hijas en el vientre. Puedes tú orar por tu bebé, puedes tú ponerle música que conecte, que haga que se estimule la conexión neuronal, puedes tú bailar, puedes tú expresarle tus emociones, todo se transmite aún desde el vientre. Entonces la producción de contenido es primero oral, nárrame. Cuando son pequeñitos pueden dibujarte lo que entendieron, además de oral. Oral es principal. ¿Se acuerdan cuando leímos de Upgrade que decía primero lo básico y que en todo el niño siempre va a tener que aprender a comunicarse y que Dios decidió revelarse por la palabra oral y escrita y la palabra logos es Jesús mismo? Entonces por eso nosotros la palabra es con reverencia lo más importante. Número 2, pueden dibujar. Leímos, como decía la hermana Magali, que cayó fuego del cielo, a ver, dibújalo. No tienen una idea de los artistas que son. Mis alumnos de inglés, tengo grupos y son unos artistas que hacen unas carátulas tan bellas y ya están componiendo poemas en inglés. Están igual mis alumnos de español, los argentinos, unos temas, hermano, que a veces yo digo, si lo habrá creado él con estas rimas o lo copió, porque en serio que tienen una capacidad creativa y un talento que nos quedamos con la boca abierta. Ellos están produciendo, a diferencia de esos libros de texto, completa la rima. Cuando alguien más ya lo hizo, ahí no hay una gestión. Yo no satanizo los libros de texto, solo lo que digo es, no te cases, no inviertes todo tu esfuerzo y no creas que un sinónimo de prepa es comprar un material de libros de texto. Compra de varios y prueba de varios. Compra vara y callado y no lo uses como libro de texto. Úsalo como material de apoyo solamente. Que el método no se vuelva tu amo. Que sea solo un recurso y una herramienta. Además de dibujar, también lo que pueden hacer es
escultura, bien básica. A mis alumnos lo que les pido es, terminamos vocabulario, soy todo lo que fueron colores ropa, que es un inglés, tienen una open house que es de verbos, de spelling, concursos, de música en inglés, y traen sus cuadernos de transcripción, diario copian, más diligente es un versículo en español y uno en inglés, están generando sus propios libros, que eso es lo más bello, ellos generen sus propios libros, con una letra que no se imagina la letra que adquieren los niños chiquitos. Bueno, los niños ya están en etapa después de preescolar. Y también llevan sus maquetas y de las partes de la casa y tienen los muñequitos, la cocinita, los mueblecitos y les ponen sus nombres. ¡Qué cosas tan bellas! Ahí se están generando. Ya no es algo virtual, ya no es algo que se quedó en el papel o que se quedó en la mente. Ya lo llevan a la práctica. La escultura, con esta masita Play-Doh me vas a hacer la creación de Dios. Y se ponen a hacer todo eso es aprendizaje de primera mano. Eso estás haciendo un trabajo de mis alumnos. La copia excelente es lo que hacen los escribas y los reyes. Tenían que copiar el libro de la ley si querían ser reyes. Los príncipes tenían que copiar el libro de la ley. Y los escribas lo hacían letra por letra, tilde tras tilde. No habían fotocopias, imprentas, todo era material copiado por los escribas. Era un puesto muy importante y nosotros podemos incentivarlo. Ya estamos casi terminando. Entonces, ponerlos a copiar, aunque sea un poco de 5 renglones, aunque sea un solo versículo diario, no saben cuánto aporta. Con la letra correcta, nada de patas de araña. Con respeto, y como decía el libro de Upgrade, la mística y la reverencia que merece la palabra escrita revelada por Dios, letra por letra. O hazte esta copia de este poema no sé, los clásicos, ¿no? Y ahí está copiando el poema, no sé, de Shakespeare, hay poemas muy bonitos acá en Latinoamérica, uno de Octavio Paz, uno de Amado Nervo. Allí hay parte de verdad. No tenemos que satanizar todo lo que sea secular. También hay parte de verdad. Entonces, la copia excelente, el trazo, pueden entrar a YouTube, el trazo correcto, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. No tienen una idea que llevo 3 periodos, 9 con mis alumnos argentinos de secundaria, regresándoles sus tareas. Vuelve a hacer esa letra, ese acento, con rojo las mayúsculas, la puntuación, aquí te faltó la coma. Chicos de preparatoria, ay, soy la maestra de la cosa porque estoy muy bien, amor, pero por favor lo vas a repetir. Un elemento muy importante entre paréntesis es que siempre nuestros discípulos e hijos sientan que nos importa, sientan que los amamos. Si somos muy duros y muy exigentes, pero no sienten nuestro amor, no van a recibir nuestra enseñanza. Si somos fui una maestra muy estricta, porque yo amé y aprendí más de mi maestra más estricta. Y yo no busco ser la maestra popular, simpática, la bromista, porque mi personalidad no es así. Pero les digo, a la maestra que más recuerdo, que más admiro, es mi maestra de escuela dominical, la más estricta de todas, y la maestra de la carrera, la más estricta de todas. Porque nos fue como en feria, pero cómo aprendimos. Entonces ustedes preocúpense en que ellos se sientan, pero aparte de que soy muy estricta, mis alumnos saben que me interesa, que los amo y reciben mi enseñanza, gracias a Dios. Entonces, la copia perfecta. Entren a YouTube, trazo de la letra, de arriba, abajo, de izquierda a derecha, cuadro redondeado. Le digo, quiero que sus escritos y sus transcripciones sean como niños de primaria. Sí lo quiero, que sean de prepa, no me importa. Ay, la letrota, en el cuadro chico, pero la letra del tamaño del cuadro.
No me importa que me tomes notas como de doctora y todas, que nadie las entiende más que, dice mi papá, cuando escribes, cuando escribes, no, ¿cómo es? Cuando, ay, no me acuerdo, solo tú y Dios, y cuando escribes, solo tú, porque ni Dios. No necesitamos, lo vas a enfocarnos en lo básico bien, que sea un profesionista que no sabe ni hablar bien ni escribir bien. Después de la copia y la traducción, que también pueden hacer una redacción. Ahí es en la etapa de la lógica, cuando se vuelven subjetivos, cuando ya empiezan a entender el mundo de las ideas, ¿sí? Hoy no le di la palabra a nadie, discúlpenme, pero es que es mucho material y hace 8 días me fui antes. Entonces aquí ya se vuelven subjetivos. Vamos a andar más en las etapas, más adelante. Ahí la redacción ya entra en la etapa de la lógica. Los niños de 8, 9, cuando ya pasan los 6 años en adelante, Dios nos reveló que ya tienen la madurez, consíganse el material para ver la maduración de la lectoescritura, que se llama Reading Readiness. Sí, es en inglés y sí, es de ACE. Fui maestra de ACE, pero no se los di a mis hijas. Reading Readiness es un test para saber si el niño está listo para la lectoescritura. Son test bien sencillos de psicomotricidad, que si los pasan, puedes pasar a la lectoescritura. Si no, mejor espérate hasta que madure el niño. Como decía, mejor tarde que temprano. Entonces, en la de la redacción ya es en la etapa siguiente. No hay una edad exacta. En las etapas no puedo decir todos los niños por están opuesto a la pedagogía natural, las leyes naturales de educación, los grados estándar para niños y niñas. Las niñas maduran 3 años antes que los varones. Por eso hay que dar su particular madurez. Acá entra la redacción, hasta acá, hasta la lógica, cuando el niño ya tiene esa madurez. ¿Qué es redacción? Poner en tus propias palabras, pero no solo copiar, sino ya adornarlo. Acá ya puede entrar la gramática como materia. Más que griego y latín, por favor, aprendan, enséñenles español. No saben las partes de la oración. Yo estoy haciendo un barrido total, un repaso total a todas las partes de la oración básicas con mis alumnos de prepa. No me importa que me atrase. Primero es lo básico, porque estoy dando el andamiaje para el inglés y de cualquier otra lengua que quieran aprender. Si no se saben el español y andan que con griego y latín y no sé qué tanto, cero. O sea, primero es tu lengua, primero apréndela bien. Muchos de mis alumnos de inglés han tenido muchos problemas porque en español no saben lo que es el artículo, el verbo, el adverbio, el sustantivo, el adjetivo, el núcleo, el sujeto, el núcleo, el verbo. ¿Cómo se los pido en inglés? En cambio, los que sí lo tienen, hacen esa relación. Yo le doy gracias a Dios por el tiempo que me tocó estudiar en la SEP, porque nos enseñaban conjugaciones, nos enseñaban gramática. Ya no existen los libros de eso. Entonces, cuando yo aprendí ya después de la secundaria el inglés, siempre hice la correlación. Ah, los artículos en español son estos determinados y estos son los determinados en inglés. Y los indeterminados son estos y estos son los indeterminados en inglés. Fue de mucha bendición. Es muy sencillo. No necesitas tú ser la maestra de español experta, pero sí necesitas aprender junto con tu hijo. Y hay videos. En mis tiempos no había computadoras. ¿Qué esperar de smartphones? Entonces, ahí están las cosas. Y otro de los elementos que quieren poner en el chat sus preguntas, nos las llevamos y las resolvemos en WhatsApp o en la página de Facebook Educación en el Hogar, porque la de red es para anuncios generales. Educación en el Hogar, la podemos también compartir, es especial para homeschooling, para Discípulame. Acá tenemos que además de redactar, viene la composición. ¿Qué es la composición? Ya es un material en donde
Propiamente, propiamente, ya estamos terminando, la última etapa que se llama retórica de la trivia, no quiere decir solo en esa etapa le vamos a permitir el debate, la oratoria, la retórica. No, quiere decir solo una característica. ¿Cuál es la característica de los chicos lógicos que entran como alrededor de los 10 años para arriba? La razón. Todo lo quieren razonar, todo lo quieren discutir, y cuidando la honra y la obediencia, podemos razonar con ellos con respeto. Pueden ellos presentar, ¿cómo le dicen el hermano? Le dice ay, se me fue la palabra. Una explicación cuando se le da una orden que ellos creen que no es correcto, que no estén de acuerdo, ellos pueden presentar un argumento, ¿no? Pero con respeto. Ya todo lo que aprendieron de chiquitos y memorizaron empieza a funcionar así como que, ya entiendo por qué me aprendí que 2 por 2 son 4 y ahora 2 por 2, 4, ya tiene sentido, ya lo entiendo, ¿no? Entonces luego en la etapa tercera viene la retórica. ¿Cómo son los chicos, los jóvenes que fueron pasando por esta trivia de gramática, lógica y retórica? Bueno, son chicos como segunda de Timoteo 2:15. Ya saben presentar defensa. Ya tienen convicciones propias. Escucharon a sus padres, en la fuente de verdad revelada de la palabra de Dios, aprendieron de historia, de las leyes del universo, de álgebra, de geometría, de ciencia dura. Ya lo meditaron, ya lo razonaron, ya lo comprendieron. ¿Qué sucede? Ya se les está preparando para la independencia. Ya no ya no va a ser mi fe transmitida solamente, sino va a ser su propia fe. Ya pueden ellos argumentar, debatir con respeto, con mansedumbre, razón de la esperanza que hay en ellos, con debate, aprendieron a hablar. Cuando un niño tiene un pensamiento desordenado, nunca va a poder hablar, escribir, redactar, componer ni debatir. Cuando Dios viene o a través de la palabra a renovar nuestra mente, la de nuestros hijos, y a enseñarles a llevar cautivo todo pensamiento, empiezan a desarrollar esa mente de Cristo y se les va estimulando en la sobremesa un pensamiento crítico. Esto por esto, mira, el mundo dice esto, han tergiversado el idioma, la lengua ha sido manipulada, pero nosotros creemos esto y esto y esto. Viene ese pensamiento crítico que es la mente, la meta, que nosotros, parte de la meta a nivel razonamiento, que debemos de transmitirles. Cómo piensan los adultos, ¿no? Como una lógica de una estructura del pensamiento de un adulto, no quedarse con la manera de pensar de los contemporáneos, de los segregados por edades. Y entonces es cuando el alumno en retórica se vuelve autodidacta. Sabe su manera de aprender, sabe las fuentes de donde puede conseguir la información. ¿Se acuerdan mis hermanas del versículo que usó nuestro hermano Kevin Swanson en Upgrade para describir? Habían 2 versículos. ¿Quién se acuerda de esos 2 versículos del proceso de etapas? Que habla de que va avanzando el alumno, siempre idealmente haciendo bien primero lo básico y luego avanzamos. ¿Quién se acuerda de ese versículo de que dice, el alimento, la leche es para, o de ese versículo de Bezaleel en Éxodo? Ocho años, digamos, recomendación, ¿no? ¿Cómo lo hicimos la mayoría de nosotras? Hace 8 días decíamos,
busca primero el reino de Dios y su justicia. Tienes un tiempo en donde empiezan con la fuente de verdad, palabra revelada de Dios. Un versículo o una parte de la palabra que la comparten juntos. Por ejemplo, todos son ejemplos. Un capítulo de Proverbios, una historia bíblica, la narración con relato de parte del niño en sus propias palabras y que cree su contenido. Ya sea que relató, dibuja porque es chiquito, o esculpe, todavía no tiene lectoescritura, o copia un versículo, o hace una redacción ya más, o hace una investigación. Esa es otra producción de contenido que es más elevada que un libro de texto. Investigación. Por sí mismo, va a las fuentes. A nosotros, que no teníamos internet, que somos del siglo pasado, nos tocaba ir a la biblioteca o tener una enciclopedia, ¿verdad? ¿Cómo amé mi enciclopedia? Y mi biblioteca, yo me deleitaba, era de las nerds que en el descanso tenía 2 amigas y nos íbamos a leer los clásicos en la biblioteca, en nuestro descanso en la secundaria pública. Y ahí te metes tú a investigar. Entonces, ya leyeron el devocional, ya te lo explicó, ya hizo una redacción, ya hizo la copia, excelente, y se ponen a platicar. Un tip muy bonito de las revistas del hogar educador era que una hermana decía que en la mesa de su comedor pusieron unos mapas a colores grandes, de estos que venden enormes, de Europa, Asia, África y Oceanía, América. Y que mientras comían se ponían a ver, lo cubrieron con plástico cristal, le decimos en México, y ahí tenían sus mapas y oraban por los misioneros, aprendían geografía, ubicaban las historias de donde hablaban. Vimos de Johann Sebastian Bach, ya ven que fue el personaje que hoy hablamos. A ver, ¿dónde estaba? ¿Él en qué ciudad? También de Alemania como Martín Lutero, como en la Reforma, y miren, es parte del continente de Europa, y entonces ya ellos tienen una conciencia mayor del mundo al que pertenecen, ¿no? Eso para un niño de 8 años está excelente. Acuérdense, 2 horas efectivas de 1 a 1 después de los 6 años en lo académico equivalen a 8 horas escolarizadas. 2 horas individuales son 8 en una escuela, me consta. Yo muchos años de mi vida fui maestra de escuela, se los digo, es verdad. Se logran mayores resultados. Solo 2 horas, no lo saturen a los 8 años. Pónganlo mejor a entrenamiento de carácter a través de no solo lo académico, quehaceres en la casa, que sean responsables. Ya domina muy bien en la limpiada del baño o la preparada de un desayuno, ahora ya va a ser responsable de los trastes. Ya domina los trastes, ahora le va a tocar barrer y trapear. Ya domina barrer y trapear y ya es jovencito, te tocan todas las ventanas de la casa. Ya es un joven que trabaja, también le toca doblar ropa y todos le entramos. No somos las esclavas de nada y no tenemos, y también podemos tener una vida propia como mamás. Sobre todo cuando son más grandes, cuando son dependientes y chiquitos, es un periodo arduo. Algunas tienen hijos de muchas edades, es un periodo arduo porque son dependientes, pero todos cooperan. Hasta el niño de 2 años recoge sus juguetes, lleva el bote de la ropa sucia, lleva el bote de la basura y puede hacer limpieza de la mesa, poner la mesa, todos cooperamos. Y eso es entrenamiento de carácter. Entonces, después de que hizo su transcripción, le puedes meter otras materias. Sí, por ejemplo, lo que yo escuché de una maestra pedagoga era, todos los días ponles algo de cálculo mental, no como en Kumon, que es too much, que es además todo mecanizado, sino cálculo mental. Una suma, una resta, una división y una multiplicación diarias. La resuelve, luego ya ahora con punto decimal, ahora ya primero fueron unidades, luego con decenas, luego con centenas, luego con unidades de millar, y en todo momento, acuérdense, hay 2 estilos de aprendizaje en casa, todo el tiempo se pueden dar, sobre todo el incidental o intencional, incidental o intencional. Deuteronomio 6 nos muestra, las repetirás a tus hijos andando en el camino, cuando cuestes, cuando te levantes, cuando te sientes. En ese proceso yo alcanzo a ver
que hay momentos especiales para sentarse y enseñar, pero también hay momentos durante todo el día incidentales. La sabiduría clama en las calles. Yo viví en Ciudad de México cuando mis hijas eran chicas e íbamos a la central de abastos y me las llevaba con mucho cuidado. Uno estábamos al pendiente, iba a veces con mis papás, a veces con mi esposo, a veces con mis hermanas. Mientras una compraba, la otra estábamos con las hijas ahí, todas las hijas, las de Liz o las de Pris. Y ahí estaban son 16 primas y dentro de estas hay 12 nenas y de las hermanas somos 3 mujeres, cada una tenemos 3 mujeres, son 9 primas muy unidas. Y entonces las 9 primas, ahí estaban todas amontonaditas en un rinconcito, no se me muevan de aquí, pero ahí una de nosotros, mientras la otra iba y compraba, ¿no? Ahí estábamos echándonos la mano. Y los precios se los pedíamos que nos los detectaran las chiquitas. How much are the apples? ¿Cuánto cuestan las manzanas, hija? 45. Ahora en inglés. 40, o sea, todo es motivo de aprendizaje. Todo. Está aterrizando el conocimiento a la vida real, que es la pedagogía revelada, es la educación es para la práctica, pero también intencional. Me siento y hago números. Voy a hacer una numeración del 1, el de 8 años, una numeración primero del 1 al 20 en inglés y en español. Una numeración hasta el 100 con decenas, familias de 10. Luego ya te vas de 1000 en 1000. Luego ya los números romanos, ¿no? Entonces ya tuviste español con todo lo de la Biblia. Luego matemáticas. Ahora con estos frijoles que vamos a escoger, fórmame familias de 10. Ahora fórmame representantes, todos los frijolitos oscuros van a ser centenas. O sea, en todo momento el de 8 años puede tener un contacto con lo académico. Ya tuviste español, matemáticas y a lo mejor le vas poco a poco. No crean que más es mejor. Nárrale. Escójanse un libro que van a leer durante 3 años, 20 minutos, o durante un año entero. Los libros de Jucum son preciosos. Y nunca le des la moraleja tú, nunca le quieras tú en tus propias palabras explicar, nunca intervengas en su aprendizaje. Ellos son capaces de digerir su alimento. No les hagas papilla a los 8 años. Déjalos que ellos comprendan y que te lo digan en sus propias palabras lo que ellos entienden. Y luego de allí, si estudiaron un libro que tuvo que ver con William Wilberforce, que fue el que abolió la esclavitud, a ver, vas a hacer una investigación, te vas a poner a buscar, mucho cuidado con la tecnología. De preferencia no es necesaria antes de los 14 años. No es necesaria. Entre más la puedas posponer, es muy difícil. Dios les dé sabiduría y Dios les ayude de verdad. Mejor. Entonces, ahora vamos a investigar de la época. Amazing Grace es el himno que compuso el pastor de William Wilberforce. ¿Y William Wilberforce en qué país vivió? Localízamelo en el mapa y hazme un dibujo. O sea, como decía la hermana Magali, el espíritu te va a ir llevando a que una cosa se relaciona con la otra y el niño en su inquietud te va a empezar a preguntar, oye mamá, pero ¿tú crees que la esclavitud es buena o mala? Porque la Biblia habla de esclavitud. A ver, hijo, vamos a investigar. Le despiertas el interés de lo que él de los derechos humanos. Y de ahí se va la información. Con eso ya un niño de 8 años tuvo suficiente para un día de clases. Creó su contenido, no solo resolvió libros y ya. Y si le interesa más, déjalo. A ver, me vas a hacer un barco. Vamos a ver cómo eran de terribles los barcos de esclavos. Oye, ¿sabías que Oseas habla de que su esposa la vendieron en el mercado porque ella era una mujer? Es tremendo lo que se puede aprender, en serio, es precioso. Esa sería la respuesta de la hermana Mimi Cárdenas. Dice, ¿qué hago para que sea obediente y no sea irreverente? Unirte al club de lectura temprano, buscar a Dios en oración, leer la palabra de Dios y aprender sobre los principios de crianza. Por eso los invitamos a crianza. Escúchense el libro mejor, Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, para entender que el problema está en el corazón, no es una conducta. El enfoque no es la conducta.
y estar en comunión con otras hermanas que estamos en la lucha. Chicos o grandes, seguimos en la lucha de entrenamiento de carácter porque es para la vida y para la eternidad. Y si la línea de tiempo es muy bella, la pueden buscar también en internet. Pueden también conectarse al Club Hoy en la Tarde. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Hermana Tania, ¿tiene algunas preguntas muy localizadas que nos pueda comentar? Hermana, había una pregunta de una mamá que yo le pedí que le escribiera en concreto. Dice, ¿qué puedo hacer con mi hijo de 8 años? No sé si todavía está la mamá conectada. Sí, ya les respondimos a la hermana Mimi Cárdenas, mi tocaya. Muchas gracias, hermanita Tania. Acá Margarita tiene un premio especial. Le vamos a mandar un contenido para ella solita, porque respondió atinadamente la pregunta de el proceso. ¿Se acuerdan mi pregunta? Dice el hermano Kevin Swanson que ahí está el proceso del aprendizaje y la trivia va de la mano con eso. Primero le dio Dios el espíritu a Bezalel y a Oliab, Éxodo 35:30. Yo lo he llenado del espíritu de Dios con entendimiento, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Así que primero viene el conocimiento. Primero los niños quieren saberlo todo. Empiezan a cargar su disco duro con información. Van haciendo conexiones. Primero es que hagan conexiones, relaciones de todo, de ideas, del mundo real, de la naturaleza y con personas, relaciones. Luego viene el entendimiento, la etapa lógica. Esto que aprendí ya me hace sentido. Unos antes, otros después, entran en la etapa lógica. Esto es por esto, relaciones, ya empieza a procesar el CPU. Ya se le cargó toda la información, salvándolas con respeto a las diferencias, pero son como el proceso de una computadora. Empieza a procesar el disco duro todo lo que ya le metimos de software, el hardware empieza a funcionar y ya empieza a procesar la información, ¿no? Y al final, la última etapa ya es capaz de reproducir información y buscarla en la red y arrojarnos la información en la etapa retórica. Esa es la sabiduría. La sabiduría es conocimiento en práctica. ¿Sí? Conocimiento, entendimiento. Voy a anotarlo aquí, voy a tomarle captura. Proceso hacia la madurez, hacia la independencia y la protección para enviar, es conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Cuál era el otro versículo, hermanita Tania? Perdón, ¿habrá alguien que haya respondido el versículo de la leche? La leche es el alimento para los... ¿Alguien quiere tomar el micrófono? ¿Alguien tiene una pregunta? Antes de despedirnos, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Bueno, el versículo otro que habla del proceso de madurez, este es Éxodo. Gracias, Margarita, tan diligente siempre y tan tierna. Y el otro versículo es el que dice, porque la leche espiritual es para los inmaduros, pero el alimento sólido es para los maduros que por el ejercicio de los sentidos, o sea, ese discernimiento, que por el ejercicio han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Lo ideal es que allí, cuando ya no podemos estar al lado de nuestros hijos, hayamos criado hijos que en la etapa de la retórica de su juventud sean capaces de decir como Daniel, yo no como, yo no me contamino. Pero no porque yo lo obligué, porque yo lo estoy espiando o porque si no lo voy a castigar, sino porque ya es una convicción. Cuando ya el conocimiento pasó por el entendimiento, se volvió sabiduría, es porque ya hizo suya el aprendizaje y ya es un obrero preparado para toda buena obra. Creo que con eso podemos despedirnos. Voy a dejar un espacio, tomo captura de pantalla para compartírselas. Es como
como una lluvia de ideas desordenada, por eso que tenemos, la falta de espacio, pero lo que pretendo es que nos sirva como de recordatorio de lo que estuvimos hablando. Lo que hago en la semana es ponerme a repasar notas, a contenido, material, libros que tengo para que aporten para estos temas que surgen como inquietudes. Ustedes pueden en el chat proponer temas que les llamen la atención para que ahondemos en ellos. Entonces, en este momento lo comparto, le tomo captura de pantalla para el padres. Que no estén en el chat de padres, les invitamos a participar. Ese es el chat en WhatsApp de Discípulame, de este proyecto que es acompañamiento en vivo, y nuestra intención, el deseo de nuestro corazón como equipo, gracias a todos los que siguen conectados y que han estado apoyando, es que ustedes sepan que el cuerpo de Cristo está para apoyarnos, para edificación de unos a otros, para que no están solas, que se animen, que se afirmen, que si tienen una petición de oración, hay un equipo de intercesión que nos apoya, que podemos estar cercanas conforme ustedes lo busquen y lo necesiten. Y dice Susi Pérez, tengo 5 hijos, qué hermoso, 2 niñas y 3 niños. Pienso que es tarde para mí, me consuela saber que Dios es fiel y su tiempo perfecto. La obediencia nunca caduca. Ay, pues nunca es tarde para ti, claro que no. No pensemos en los engaños del enemigo. Creo que, no sé si hubiera más, mi hermanita Tania. Mi disculpa, soy Daisy. Quería también recordarles, como siempre, darles las gracias al Ministerio de Pámpanos en la Vid, que de gracia nos habilita la cuenta de Zoom para poder tener estos espacios. Entonces, ellos también, voy a dejarles el contacto en el chat. Tienen clubes también de lectura para padres y para los pequeños también clubes de lectura. Recordarles que en el chat hemos puesto los recursos que se han mencionado, los libros, los enlaces. Está el link de la red de padres para que allí puedan entrar y acceder al grupo de Facebook, a los grupos de WhatsApp y, bueno, estar en contacto con todo lo que se hace. Y contarles, Mimi, puse un recurso sobre el copiado de la Biblia, un artículo, hay unos artículos del Ministerio de Amós, del mismo de Lectoescritura, sobre copiado de la Biblia. Entonces compartí el PDF en el chat para que lo puedan ver. Luego lo subimos también al grupo de Facebook. Entonces, muy interesante también sobre lo que mencionabas al inicio en la etapa de gramática. Muchas Eso es todo. gracias. Todo ese material, Daisy, gracias. Y Dios te siga bendiciendo por todo lo que siembras en estas comunidades. Quiero dejarles una lámina, dice, ¿cómo luce el perfil de un discípulo graduado del discipulado en el hogar? Luego lo paso con calma, pero es como el proceso de las etapas, ¿no? 1, su carácter transformado a imagen de Cristo, haya pues en ustedes el mismo sentir. Eso se los comparto también. 2, que es autodidacta, ¿no? No es dependiente mental ni dependiente académico, sino que él sabe generar su contenido y sabe procesar y digerir la información que recibe. Disfruta de lectura de todo tipo de contenido y lo sabe discernir. Así que este autodidacta es la cita Hebreos 5:12, es la cita que les decía de que la leche es para los inexpertos y el alimento sólido es para los que han sido ejercitados sus sentidos. Acá disfruta de la lectura. En Timoteo, Pablo recomienda que ocúpate en la lectura. No dice solo de la Biblia, es en general, discernimos a través del cristal de la cosmovisión bíblica. 4, va a tener el discípulo un pensamiento crítico. No se va a dejar impresionar por cualquier viento de doctrina o por cualquier filosofía hueca. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Número 5, entrenado integralmente en habilidades para la vida. Dice este versículo muy bonito, obreros preparados para toda buena obra, discípulos que sean capaces de servir. Esto es discipulado en el hogar. ¿En dónde aprendemos a servirnos mejor? Aquí en la casa. Cuando nos negamos y en vez de decir, ay, ¿yo por qué? Porque yo todos los días cocinar, porque yo todos los días los trastes.
lo hago porque amo a los demás, lo hago porque quiero agradar a Dios, porque es una vida de adoración. Y número 6, será capaz de expresar y defender sus convicciones de manera oral o escrita. Eso sería un punto en lo académico, ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte aprobado, pero dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y una cita paralela dice, presentar defensa con mansedumbre, razón de la esperanza que hay en ti. Y yo añadiría, aquí me hizo falta una que es que se esté preparando para formar su propio hogar. No todos van a ser llamados a casarse, no todos van a ser llamados al ministerio, pero sí todos pueden ser padres espirituales y madres espirituales, todos pueden ser siervos de Dios en el área donde Dios les haya puesto y deben ser independientes y ser capaces de valerse por sí mismos y de lograr formar un hogar, aquellos que vemos que Dios los ha llamado a eso, y no huir al matrimonio y a los hijos, sino haberse entrenado para formar su propio hogar, ser una esposa sumisa. Hay un libro muy bonito que se llama Preparándome para ser su ayuda idónea. Ese libro es para jovencitas y les abre los ojos de que en vez de ver el físico, como dice la Biblia, el hombre mira al exterior, pero Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Entonces ahí les enseña a las señoritas ejemplos y experiencias de mujeres sabias que tienen unos maridos que aman a Dios y que fueron sabias al elegir, y mujeres necias que les fue mal. Y cómo son los hombres, cómo piensan los hombres, cómo son los estilos de hombres, cómo somos las mujeres y qué formas de ser se adaptan a otras. Es un libro muy bonito que les recomiendo mucho. Y bueno, veo, no sé si hay algo más, mi querida Tania. Nos vemos primero Dios próxima semana. Hermana, ya no hay más. Gracias, disculpen, estuve como un poco de falta de internet y a veces se me entrecortaba, pero aquí estamos apoyando, hermana. Dios les bendiga. No, muchas gracias, Tani. No te preocupes. De verdad que estamos muy agradecidas con Dios por todo lo que ustedes hacen. Este es el versículo que les decía. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que logre ser exitoso, hombre de negocios, triunfador, rico y feliz de acuerdo al mundo, sino preparado para toda buena obra. Eso, allí se esconde el secreto de la felicidad y del éxito verdadero, no en otras cosas. Ese es el material que preparé para hoy, esos versículos y estos, como que el proceso de un discípulo, las etapas pasan por esto. Así que si nosotros estamos sufriendo con la ortografía, sufriendo con el álgebra, con la aritmética, con el carácter, necesitamos ampliar nuestra visión y decir, ¿qué de todo lo que quiero hacer se enfoca realmente a objetivos prácticos? Entonces, la primera etapa me enfoco gramática, segunda etapa me enfoco no solo en conocimiento ni entrenamiento, más bien en sus características. Y la tercera etapa, a ver, hijo, vamos a invitar a unos hermanos de la iglesia, vamos a escucharlos platicar, vamos a preguntarles sobre el progresismo, sobre la ideología de género, vamos a hablar con nuestro pastor. Si nosotras no enriquecemos con otras relaciones del cuerpo nuestro pensamiento, nos vamos a quedar pobres, porque nadie es una biblioteca completa. Dios ha dado al cuerpo, entonces necesitamos ser parte del cuerpo y escuchar a otros hermanos que nos puedan aportar bendición en lo que Dios les ha revelado también a ellos, ¿no? Creo que eso es todo y podemos despedirnos. Hermanita Irene, por favor, nos acompañas en una oración para despedirnos y espero sus comentarios sobre temas que les inquieten, aunque sean repetitivos. Esto es de repetir mucho. Yo me sigo repitiendo a mí misma y Dios, gracias a Dios que por estos tiempos, porque los seguimos necesitando, nunca acabamos. Y pues gloria a Dios por todo y por este tiempo. Ok. Amado Señor Jesús, te doy gracias. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias de verdad, yo infinitamente, Padre, agradecida contigo, Señor, de todo este proyecto
que has puesto recientemente en mi camino, Padre, para todas aquellas personas y padres de familia que están siendo entrenados, Señor, que estamos siendo entrenados para guiar a nuestros hijos hacia tu corazón, Padre, que tú seas a través de ellos expandiendo tu reino, Señor, porque un futuro, Padre, estamos siendo preparados para un futuro lleno de tu gracia, de tu poder y tu magnificencia. Doy gracias por la vida de mi hermana Noemí, por todos los colaboradores, Señor, por todos nuestros hermanos que forman parte de este proyecto, de esta grandioso regalo que nos das. Te pido, Padre, que esta semana podamos discernir, entender todo lo que nos has hablado el día de hoy y que lo vayamos poniendo en práctica, que tú nos des el querer como el hacer. Gracias, Padre, que dentro de 8 días, Señor, nuevamente, Señor, estemos preparados para seguir instruyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos conforme a tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, mi hermanita, muchas gracias, un abrazo.